Hola y bienvenidos a más a mi canal, yo soy Eva y como me queráis llamar. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título, hoy os vengo a hablar de una serie. Hace bastante tiempo que quiero hablaros de esta serie, pero estaba esperando que se estrenase la sexta temporada en Netflix para poderos hablar de todas las temporadas. Y os estoy hablando de Los 100. El año pasado empecé a verme esta serie porque siempre me había llamado la atención, pero nunca había dado la oportunidad y decidí lanzarme de lleno. Os quiero decir que es una historia prototipo que a mí siempre me suele atraer, rollo fin del mundo, distopía, los jóvenes se tienen que enfrentar a peligros inexplicables, qué va a pasar, vida, muerte, todo este tipo de historias a mí me atrapan y por eso me lancé de lleno en la historia. Os quiero decir, he odiado a muchos personajes a lo largo de la historia, ha habido sus máses y sus menos y considero que la historia se fue desinflando a medida que avanzaban las temporadas, pero ahora os voy a hablar de todo eso con mucha más calma. Si no sabéis de qué van los 100, me imagino que todo el mundo lo sabrá, pero si no lo sabéis, va básicamente de que los humanos nos hemos cargado la Tierra y estamos viviendo en el espacio, pero ¿qué pasa? Que hay algunos problemillas en el espacio y tenemos que volver a la Tierra. Entonces lanzan a 100 chavales delincuentes, vamos a ponerlo así porque hay algunas cosas que dices tú, de delincuente tiene poco, pero bueno, 100 chavales criminales a la Tierra a ver si sobreviven, si es habitable, si no, pero obviamente no están solos en la Tierra y pasan muchas cosas. Vamos a partir de la base de que hay dos protagonistas, uno de ellos es obviamente Clark. Vamos a dejarlo de aparte porque es un personaje que a medida que ha avanzado la historia cada vez he tenido una idea más extensa y en ningún momento de la historia me ha convencido. En 6 temporadas, siendo la protagonista, no me ha convencido. Sí es verdad que creo que tiene puntos muy buenos y puntos muy malos. Pero claro, por una parte y por la otra parte, todo el peso de la historia la lleva Bellamy, que este personaje sí que me encanta y adoramos. Se nos presentan a los distintos personajes, aunque hay 100 chicos, te sabes el nombre de 10, porque el resto mueren así, inexplicablemente. En los primeros 3 capítulos empieza a morir todo el mundo. Obviamente pues hay muchas cosas en la Tierra que desconocemos y no están solos, por decirlo así. Me ha gustado mucho cómo han ido evolucionando ciertos personajes, obviamente que tenían trama, obviamente que tenían chicha. Os digo que Clark ha ido evolucionando la historia, pero creo que desde el principio ha sido un personaje un poco pesado y tonto y ha terminado siendo un personaje pesado y tonto. Es decir que todavía queda una temporada por estrenarse que es la que finaliza completamente la historia, pero yo de momento os voy a hablar de lo que he visto y de lo que hay estrenado aquí en España. Luego hay otros personajes que también llevan el peso de la historia, que van haciendo evolucionar la historia, como puede ser Octavia, como puede ser Monty, como puede ser la madre de Clark, etc. Hay personajes que me han gustado, por ejemplo, yo adoro el personaje de Bellamy. Desde el primer momento creo que es el personaje mejor construido, porque aunque se te presenta de una forma muy odiosa, yo en ningún momento lo he odiado, vamos a aclarar, pero sí al principio era un poco desagradable la forma en la que actuaba, etcétera, pero todo tenía un porqué y creo que es el que desde un principio ha tenido las bases claras y sí que se ha mantenido a lo largo de las 6 temporadas y aunque ha ido mejorando y empeorando y teniendo acciones buenas y malas, siempre ha sido con el mismo motivo. Luego Octavia considero que es un personaje muy caótico, pero a la vez de que es muy caótico y se deja influenciar por el resto de personajes y la historia, creo que también está muy bien llevado y que era necesario que hubiese ese personaje caótico a lo largo de toda la historia. Luego, como os digo, Claire es un personaje un poco pesado, puedes morirte, yo no te voy a llorar, así te lo digo. Y luego hay otros personajes que son odiosos de principio a fin. Eso no se va a negar, Murphy es odioso de principio a fin y está ahí dando por saco. Luego hay otros personajes que no aparecen en la historia en un primer momento de lleno, sí que se presentan, sí que están pululando, pero no están de lleno en la historia, que considero que si les hubieran muerto o si hubieran pasado ciertas cosas mucho antes, la historia habría sido mucho más amena. Hay partes de la historia que considero que son un auténtico coñazo, que considero que no rellenan nada, que no tienen sentido, que no tienen un porqué y es en plan,
¿Para qué me metes esto? ¿Para rellenar? ¿Para hacerme más capítulos? ¡Qué pesadilla, por favor! Y estos personajes yo creo que si hubieran muerto antes, la historia sería mucho más sencilla y tragable. Al principio el ritmo es muy frenético, obviamente porque están descubriendo toda la tierra, todo lo que pasa, etc. Y hay mucha acción, muchas persecuciones, muchas cosas así, que considero que están bien, pero luego llega un punto en el que la historia se pausa mucho, muchísimo, y no entiendo por qué ciertos personajes llevan tanto peso, por qué se actúan de ciertas cosas, por qué lo del mundo de la luz, el barrio de la luz, eso no lo entiendo absolutamente para nada. Ese personaje podría haberse muerto una temporada antes y nos habríamos ahorrado muchas cosas. Sí considero que hay algunas muertes que me han dado mucha pena, que han hecho que la historia avance, que yo preferiría que esos personajes no hubieran muerto, pero sí considero que eran necesarios que muriesen para que la historia pudiera evolucionar y ciertos personajes hiciesen algunas cosas. Me gusta mucho la parte de Blood Reina, no voy a decir más, pero me gusta mucho esa parte, aunque sea muy loco, toda esa parte tiene un sentido, tiene un porqué, es la supervivencia pura y es cuando una persona pierde el objetivo de su vida. Considero que está muy bien representado como la ira, como el miedo se esterilizan de cierta forma. Hay personajes eso que no me gustan, hay personajes que sí, hay partes que considero que están un poco forzadas, porque por ejemplo del Monte Water está muy forzado todo lo que pasa. No entiendo por qué se le achaca tantas cosas a Clarke cuando Clarke no lleva en sí toda la culpa y por qué es más fácil culparla a ella que culpar a otros personajes. Es como, no estaba ella sola, ¿sabes? No es ella la que ha detonado el mundo, no es ella la que está destruyendo las cosas. Vamos a aclarar esas cosas, en plan, a ver, sí es verdad que me gusta y que me disgusta. Yo en realidad he contado una historia por Bellamy porque quería ver esa evolución, porque quería ver si se mantenía fiel a sus principios desde el principio hasta el final, que eso me ha gustado. Hay personajes que considero que sus hechos están justificados, pero no los comparto. Y el final, la última temporada me parece que no tiene sentido, que ya no saben qué inventar, que es una tontería, que no tiene para nada sentido. Me gusta cómo se explica el fin del mundo y cómo vuelven a pasar ciertas cosas, que eso es muy de humanos, de volver a tropezar con la misma piedra. Pues nosotros volvemos a hacer lo mismo 2 veces porque no aprendemos de una. Me gustaría ver el final de esta historia, pero considero que desde la segunda temporada la historia ha ido decayendo muchísimo. Ha habido partes muy forzadas, ha habido partes que me ha costado ver capítulos y decir, es que no está pasando absolutamente nada. Ha habido partes que podrían haber estado repartidas su historia entre varios personajes y habría sido mucho más fácil de llevar que todo en cierto personaje, que era en plan, por favor, estás hasta en la sopa, cállate, muérete, me da igual, pero desaparece de mi vista. Entonces, recomiendo esta historia. Recomiendo que os veáis sobre todo las 2 primeras temporadas. Si las 2 primeras temporadas os gustan, pero tampoco se alucinen, no os recomiendo que os veáis las 6 temporadas, porque como os digo, cada vez va a ir más pesado, más tontería, más... Y es eso, hay un montón de personajes que en la última temporada pasan ciertas cosas con algunos personajes que digo, esto podía haber pasado en la temporada número 3 y no habríamos tenido los problemas de la 4, de la 5 y de la 6. Tal vez, pregunto. Y eso, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí. Hay cosas que se sacan de la manga en plan, a ver, ¿pero qué me estás contando? Eso, ¿de dónde lo sacas? Eso, ¿qué hechos tienes para soltarme eso? Para hacer eso? No hay ninguna justificación para que lo hagas simplemente por ser protagonista, por tener el peso de la historia, por darle chicha, por darle acción. Pasan cosas completamente inverosímiles que no tienen sentido, a pesar de ser un mundo posapocalíptico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no comprendo.
Me gusta lo de los terrestres, de esas tribus, de cómo viven, cómo se relacionan, etcétera. Todo eso me gusta. Y es como... hay partes que me gustan mucho y partes que me gustan poco. Eso, os recomiendo sobre todo que os veáis las 2 primeras temporadas. A partir de la tercera es un poco tontería. A no ser que eso, queráis ver a lo mejor alguna evolución de cierto personaje, como en mi caso fue la de Bellamy, fue de Octavia o fue de ciertos personajes más. En sí la historia está bien. Considero que es muy larga para en sí lo que tiene para ofrecer. Es como, estirando demasiado el hilo que no tenía, que ya está, puedes acabar la historia y todos vamos a ser más felices. Quiero verme alguna serie así también mitiquísima, porque creo que esta es bastante mítica, mucha gente se la ha visto, al menos alguna temporada, y comentarla así que me podéis dejar en comentarios series mitiquísimas que queréis que me vea. Os voy a decir que he intentado ver alguna serie y no he podido. No sé si es porque no era el momento, sí, porque esa serie no es para mí, pero eso yo os lo comentaré más adelante en otro vídeo, así que me podéis dejar en comentarios recomendaciones si habéis visto esta serie, si no, si os interesa, con lo que queráis, yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, darle like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos vemos en comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!